Bienvenidos una vez más a nuestro espacio de recomendaciones y maratones irresistibles. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque hoy les traigo algo que sé que les va a encantar, algo que les va a robar el sueño. Los va a dejar pegados a la pantalla, y lo más importante, los va a hacer suspirar de amor y sufrir de drama. Como a nosotros nos gusta. Si son de los que aman las historias turcas, prepárense porque hoy vamos a hablar de 15 episodios que son pura dinamita. Una combinación explosiva de romance, intrigas, giros inesperados y personajes que se quedan grabados en la memoria. Si aún no están suscritos, este es el momento perfecto. No se pierdan de nuestras recomendaciones semanales y únanse a esta comunidad de amantes de las buenas historias. Así que, sin más preámbulos, abróchense los cinturones porque despegamos hacia el mundo de las novelas turcas que no podrán dejar de ver. Imaginen un mundo donde el amor es una batalla constante, donde los secretos se esconden tras cada puerta, donde la pasión se enciende como una llama y el drama, bueno, el drama es el ingrediente principal. Hoy no vamos a hablar de una sola serie, sino de una selección de 15 episodios, 15 joyas que considero imprescindibles para cualquier fan de las novelas turcas. Episodios que no te dejarán respirar y que querrás comentar con todo el mundo. Vamos a pasearnos por diferentes historias, todas con ese sello inconfundible de las producciones turcas, paisajes increíbles, música que te llega al alma, personajes complejos y, por supuesto, ese romance que te hace palpitar el corazón a 1000 por hora. Prepárense para un viaje emocional donde las lágrimas y las risas serán nuestras compañeras constantes. Empecemos con las historias de amor prohibido, aquellas que nos hacen cuestionarnos las reglas y nos demuestran que el amor no entiende de barreras, ni de clases sociales, ni de culturas, ni de mandatos familiares. Hay un episodio, en particular, de una serie que seguro conocen, donde los protagonistas se encuentran en una encrucijada, obligados a elegir entre el deber y el deseo. La tensión es palpable, las miradas lo dicen todo, los silencios están cargados de significado y las palabras se quedan cortas ante la intensidad de sus sentimientos, ante ese torbellino de emociones que los consume por dentro. La forma en que se expresan a través de los gestos, esas miradas que se cruzan en el momento preciso, los silencios que lo dicen todo, y esas pequeñas caricias que desafían las convenciones, es simplemente maravillosa. Es un episodio que, de verdad, te deja pensando si alguna vez has amado con tanta fuerza, con tanta devoción, con tanta desesperación. Es esa clase de amor que te hace sentir que tu mundo se detiene, que el tiempo se desvanece y que solo existe ese otro ser al que amas con locura. Y no solo eso, la música que acompaña la escena, esa melodía melancólica que se te mete hasta los huesos, que parece susurrar la tristeza y la esperanza al mismo tiempo, hace que la experiencia sea aún más emotiva, más intensa, más inolvidable. Te aseguro que después de ver este episodio, no volverás a escuchar esa canción de la misma manera. Pero claro, no todo en la vida es amor romántico. También tenemos esos episodios que nos hacen gritarle a la pantalla por la injusticia, por la maldad de ciertos personajes que parecen sacados de una pesadilla. Esos seres retorcidos que se deleitan con el sufrimiento ajeno y que no tienen ningún escrúpulo a la hora de conseguir sus objetivos. Hay una escena, en otra serie, donde la protagonista descubre una traición terrible, una puñalada por la espalda de alguien en quien confiaba ciegamente, y su reacción es tan cruda, tan real, que sientes el dolor como si fuera tuyo. La actriz, en este caso, hace un trabajo magistral, transmitiendo cada matiz de la rabia, de la decepción, del dolor y de la sensación de haber sido completamente engañada. Cada lágrima, cada grito, cada gesto reflejan la angustia que está viviendo su personaje. Es un episodio que te hará odiar a ciertos personajes con todas tus fuerzas, personajes que se ganarán tu repudio eterno, pero también te hará admirar la fortaleza y la determinación de la protagonista. Esa capacidad de levantarse después de caer, de sobreponerse a la adversidad, de luchar por lo que cree justo. Son esos momentos donde el drama turco alcanza su máximo esplendor, donde los personajes te muestran sus vulnerabilidades, sus miedos más profundos, pero también su capacidad para sobreponerse a la adversidad, su resiliencia, su espíritu de lucha. Y hablando de personajes, es imposible no mencionar esos villanos que amamos odiar. Esos seres oscuros que mueven los hilos de la trama, que manipulan a los demás como si fueran marionetas, que siembran el caos a su paso y que hacen que cada episodio sea un torbellino de emociones, una montaña rusa de sentimientos. Hay un personaje, en una serie que no voy a nombrar todavía para mantener el misterio, que es la definición misma del mal, un ser despiadado, egocéntrico y sin ninguna clase de remordimientos,
Pero a la vez, es tan carismático, tan astuto, tan inteligente, que te encuentras, a tu pesar, fascinado por su forma de ser, por su capacidad de anticiparse a los movimientos de los demás y de salirse siempre con la suya. En uno de los episodios que les recomiendo, este personaje pone en marcha un plan maquiavélico que deja a todos con la boca abierta, una estrategia tan brillante como perversa que te hará cuestionar los límites de la maldad humana. Es un giro inesperado que cambia por completo el rumbo de la historia, que te hará replantearte todo lo que creías saber, y que te hace preguntarte cómo es posible que alguien sea capaz de tanta maldad, de tanta frialdad, de tanta falta de empatía. Pero, como siempre, las novelas turcas nos enseñan que la maldad nunca gana al final, aunque a veces parezca que sí, que siempre hay una luz al final del túnel, que la justicia tarde o temprano termina por imponerse. Otro aspecto que me fascina de las producciones turcas es la forma en que exploran las relaciones familiares. No hay nada más complejo, a veces, que las dinámicas entre padres e hijos, hermanos y demás parientes. Esos vínculos que a veces nos unen y a veces nos separan, esas relaciones que están llenas de amor, pero también de conflictos, de secretos y de reproches. Hay una serie, en particular, que me conmovió profundamente con una escena donde una madre y su hija tienen una conversación desgarradora, sobre el pasado y los errores cometidos, una charla donde se abren sus corazones de par en par y se muestran tal como son, sin máscaras ni defensas. La forma en que se abren sus corazones, dejando ver sus miedos, sus inseguridades, sus decepciones y sus esperanzas, es simplemente conmovedora. Es un episodio que nos recuerda que, a pesar de las diferencias, de los malentendidos y de los errores del pasado, el amor familiar es un vínculo indestructible, una fuerza que siempre está ahí, aunque a veces no lo parezca. Y no solo eso, también nos hace reflexionar sobre cómo las decisiones del pasado pueden afectar nuestro presente y nuestro futuro. Cómo las heridas del ayer pueden seguir doliendo en el hoy y cómo el perdón es una herramienta fundamental para sanar y seguir adelante. Pero claro, no todo es drama y sufrimiento en estas 15 joyas que les recomiendo. También hay momentos de alegría, de felicidad y de puro romance, esos instantes que nos recuerdan que, a pesar de todo el caos que nos rodea, siempre hay espacio para la esperanza y para el amor. Hay un episodio, en otra serie, donde los protagonistas tienen una cita que parece sacada de un cuento de hadas. Un encuentro mágico donde todo parece perfecto, donde los problemas desaparecen por un instante y donde solo existe la conexión que hay entre ellos. La química entre ellos es innegable, esas miradas coquetas que se cruzan, esos pequeños roces que hacen que se les erice la piel, esas risas espontáneas que surgen de la nada. Es un episodio que te hace creer en el amor, que te recuerda que, a pesar de todos los obstáculos que la vida nos pone, siempre hay espacio para la esperanza, para la felicidad y para encontrar a esa persona especial con la que compartir la vida. Son esos momentos donde la música se vuelve más alegre, donde los colores se vuelven más brillantes y donde los problemas parecen desvanecerse por un instante, como si el mundo se hubiera puesto de acuerdo para que todo salga perfecto. Es como una pausa en medio del caos, un respiro que te permite recargar energías para lo que viene. Un momento de calma antes de la próxima tormenta. Y ahora que les he dado una pequeña probadita de lo que les espera, quiero hablarles un poco más sobre la estructura que tienen muchos de estos episodios. Algo que me fascina de las series turcas es cómo saben construir la tensión a lo largo de un capítulo, cómo te mantienen al borde del asiento de principio a fin, cómo te hacen sentir que estás viviendo cada escena en primera persona. Los momentos de clímax, esos instantes donde la tensión llega a su punto máximo, los giros inesperados, esas sorpresas que te dejan con la boca abierta, las revelaciones sorprendentes, esos secretos que salen a la luz en el momento más inesperado. Todo está cuidadosamente orquestado para que el espectador no pueda despegarse de la pantalla, para que te quedes enganchado hasta el final del episodio, deseando ver qué es lo que va a pasar después. Hay un episodio, por ejemplo, donde al final, cuando crees que todo está resuelto, que los problemas se han solucionado y que los personajes van a poder vivir felices para siempre, la historia da un vuelco de 180 grados que te deja sin aliento, un cambio de rumbo tan inesperado que te hará cuestionar todo lo que creías saber. Es un maestro en el arte de dejarte con la miel en los labios, deseando desesperadamente ver el siguiente episodio, preguntándote qué es lo que va a suceder a continuación. Y es que, seamos sinceros, una de las cosas más adictivas de las novelas turcas es esa capacidad de mantenerte enganchado hasta el final, esa habilidad de crear una tensión que te hace querer seguir viendo un episodio tras otro. También quiero destacar la importancia de los escenarios en estas producciones.
Los paisajes turcos son impresionantes, desde las imponentes ciudades llenas de historia y cultura, hasta los pueblos más recónditos, con su encanto y su belleza natural. La forma en que los directores utilizan estos escenarios para crear atmósferas y realzar las emociones de los personajes es simplemente sublime, como si la naturaleza fuera un personaje más de la historia. Hay un episodio, por ejemplo, donde los protagonistas se encuentran en un lugar mágico, rodeado de naturaleza, con bosques frondosos, montañas imponentes y ríos cristalinos, y el ambiente se vuelve casi onírico, como si estuvieran en otro mundo, lejos de los problemas y las preocupaciones de la vida cotidiana. Es como si el paisaje se convirtiera en un personaje más de la historia, un testigo silencioso de los amores, los dramas y los secretos que se desarrollan ante sus ojos, un elemento que contribuye a que la experiencia sea aún más inmersiva. Y claro, no puedo olvidarme de la música. La banda sonora de las novelas turcas es otro elemento fundamental que contribuye a la magia de estas producciones, un componente esencial que hace que cada escena sea aún más emotiva, más intensa, más inolvidable. Las melodías son tan emotivas, tan intensas, tan cargadas de sentimiento, que te hacen sentir cada emoción al máximo, como si estuvieras viviendo la historia en primera persona. Hay un episodio, en particular, donde una canción preciosa, con una letra que habla de amor y de pérdida, acompaña una escena clave y es imposible no emocionarse hasta las lágrimas. Es imposible no sentir ese nudo en la garganta y ese escalofrío que te recorre el cuerpo. La música se convierte en un vehículo para transmitir los sentimientos de los personajes y, muchas veces, dice lo que las palabras no pueden expresar, esa clase de emociones que son difíciles de poner en palabras. Y bueno, después de este recorrido por diferentes historias y emociones, espero haberlos contagiado con mi pasión por las novelas turcas. Cada uno de estos 15 episodios que les he mencionado son verdaderas obras de arte, con personajes memorables que se quedarán grabados en tu corazón para siempre, con tramas apasionantes que te mantendrán enganchado de principio a fin y con un nivel de drama que te dejará sin aliento, que te hará reír, llorar, suspirar y, lo más importante, te hará sentir, te hará conectar con los personajes y con sus emociones. Son episodios que te harán reflexionar sobre la vida, sobre el amor, sobre la familia y sobre la condición humana. Si aún no se han adentrado en este universo, les recomiendo que lo hagan sin dudarlo, que se dejen llevar por la magia de las historias turcas y que disfruten de cada instante. Es una experiencia que no se pueden perder. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de estas recomendaciones tanto como yo he disfrutado compartiéndolas con ustedes. Recuerden que estas 15 joyas son solo una pequeña muestra del vasto mundo de las series turcas. Un mundo lleno de historias fascinantes que esperan ser descubiertas, que te harán vivir una montaña rusa de emociones, que te harán cuestionarte tus propios valores y que te dejarán con ganas de más. Hemos hablado de amores prohibidos que desafían las reglas, de traiciones que duelen hasta el alma, de villanos carismáticos que nos fascinan a pesar de su maldad, de relaciones familiares complejas que nos hacen reflexionar sobre nuestros propios vínculos, de momentos de felicidad que nos recuerdan que el amor siempre es posible y también de mucho drama. Ese ingrediente esencial que hace que estas historias sean tan adictivas. Hemos recorrido diferentes escenarios que nos han transportado a otro mundo y nos hemos dejado llevar por la magia de la música, esas melodías que se han quedado grabadas en nuestro corazón. Me encantaría saber cuál de estos episodios les llamó más la atención o si ya conocían alguno de ellos. Los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo, a que compartan sus opiniones, a que me cuenten cuáles son sus novelas turcas favoritas y a que me recomienden otras que creen que debería ver. Recuerden que este es un espacio para que todos podamos compartir nuestra pasión por las buenas historias, un lugar donde podemos conectar con otros amantes del cine y donde podemos descubrir nuevas recomendaciones. Y si tienen alguna sugerencia para futuros vídeos, no duden en dejarla en los comentarios, que estaré encantado de leerlos y de tenerlos en cuenta. Antes de despedirme, quiero agradecerles una vez más por acompañarme en esta aventura, por su apoyo incondicional, por sus comentarios llenos de cariño y por ser parte de esta maravillosa comunidad de amantes del cine y de las buenas historias. Y si aún no lo han hecho, los invito a darle like a este vídeo, a compartirlo con sus amigos que también aman las novelas turcas y a suscribirse al canal para no perderse de nuestras recomendaciones semanales. No olviden activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo y así puedan ser los primeros en descubrir nuestras nuevas recomendaciones. Y ahora sí, me despido con un gran abrazo virtual, lleno de cariño y de buena onda.
Nos vemos en el próximo vídeo y a seguir disfrutando de las buenas historias. ¡Hasta la próxima!